Ya, solo para verle mejor. No hace falta que usted haga, pero solo para verle mejor. Hagamos positivos a estos exponentes de x. X está arriba con negativo. Baja al denominador con positivo. Y el que está abajo está negativo. Sube al numerador como positivo y nos quedaría x sobre x al cuadrado. Y eso es 1 y eso es 2. Entonces el x se va con el cuadrado y me queda la integral de 1 sobre x. Entonces tendríamos nosotros y sub 2 igual a y sub 1 por el logaritmo del valor absoluto de x, pero como sabemos, x es mayor que 0, entonces podemos quitar las barras de más una constante. Esta constante necesariamente tiene que también ser 0 porque es una solución fundamental. No puede tener constantes ni sumar, ni restar, ni dividir, ni multiplicar constantes. Entonces observe que vamos a tener siempre vamos a tener esto, ¿no? Cuando usted tenga coeficientes variables, siempre que tenga usted ecuación diferencial, lineal, homogénea, con coeficientes variables, donde las raíces son iguales, siempre va a tener esto. La segunda solución fundamental es igual a la primera solución fundamental multiplicada por el logaritmo de la variable independiente. Siempre. ¿Sí? Esto le vamos a tomar como teorema o como una definición para no estar demostrando siempre. Usted cuando esté en ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes variables y las raíces son raíces reales iguales, entonces la segunda solución fundamental siempre va a tener esta forma. ¿Ya? Y entonces ya tenemos las dos soluciones fundamentales. Entonces escribamos esto. Las soluciones fundamentales linealmente independientes tenemos y sub 1, función de x, igual a x a la menos 1/2. Y y sub 2, función de x, será igual a y sub 1, que es x a la menos 1/2 por el logaritmo de x. Listo. Ya, una vez que usted tiene las dos soluciones fundamentales, entonces puede escribir la solución general. Entonces, la solución general de la ecuación diferencial es y función de x igual a c sub 1 por y sub 1 más c sub 2 por y sub 2. Entonces tenemos nuestra solución general. Y función de x va a ser igual a c sub 1 por x a la menos 1/2 más c sub 2 por x a la menos 1/2 por logaritmo de x. ¿Ya? Y esta sería mi solución de la ecuación. Listo. A ver, hagamos otro ejercicio utilizando este ejercicio. Resolver la ecuación diferencial cuatro x cuadrado y segunda más y igual a 0. Entonces, para verle mejor nada más, no hace falta que usted haga esto. 4 por x cuadrado por y segunda más 0 por x a la 1 por y prima más 1 por y igual a 0.
comparamos con a por x al cuadrado por y segunda más b por x a la 1 por y prima más c por y igual a 0. Entonces vemos que A4, el 2 corresponde con la segunda derivada, cumple. B0, el 1 corresponde a la primera derivada, cumple. C es 1 por y, cumple. Y 0 es igual a 0, cumple. Entonces es una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Entonces, la forma de la solución fundamental es y función de x igual a x a la m. Ya sacamos la primera derivada. Sería m, x a la m menos 1. Sacamos la segunda derivada. M por m a la menos 1 por x a la m menos 2. Ya, esta reemplazamos en la ecuación diferencial, la que me dan, que es 4x cuadrado y segunda derivada más y igual a 0. Reemplazamos. Sería 4x cuadrado por m menos 1, x a la m menos 2, más x a la m igual a 0. Entonces aquí el 2 se va con el 2. Saquemos factor común y nos queda 4 que multiplica a m cuadrado menos m más 1 todo por x a la m igual a 0. Bien, entonces tenemos 4m cuadrado menos 4m más 1 igual a 0. Ya, entonces tenemos que factorar esto, ¿no? Entonces escribamos de esta manera. 2m todo al cuadrado menos 2 por 2m más 1 igual a 0. Bien, entonces necesitamos dos números que multiplicados me den 1 y sumados me den menos 2. Sería menos 1, menos 1. ¿Ya? Y tenemos m sub 1, las raíces m sub 2 son iguales, reales iguales. Para que se haga 0 debe valer 1. Entonces, raíces reales iguales. Que no valen un medio. Ah, sí, perdón, es un medio. Muchas gracias, es un medio. Muchas gracias. Entonces, m vale un medio para que se haga 0. Ya, una vez que tenemos esto, entonces ya podemos escribir directamente, ¿no? Podemos escribir directamente la solución fundamental. La solución fundamental es, entonces tendríamos y sub 1, función de x igual a x elevado a la m sub 1, que en este caso sería x a la 1 medio. Y la segunda solución fundamental, la segunda solución fundamental o reducción de orden estos puntos, tendríamos y sub 2, que es igual a y sub 1 por logaritmo de x. Es decir, va a ser igual a x a la 1 medio por el logaritmo de x.
Listo. Ya tenemos y sub 1 y sub 2. Entonces, la solución general de la ecuación diferencial es y función de x igual a c sub 1 por y sub 1 más c sub 2 por y sub 2. Entonces, solución general y función de x va a ser igual a c sub 1 por x a la 1 medio más c sub 2 por x a la 1 medio por logaritmo de x. Y tendríamos la solución de la ecuación. ¿Ya? Y ahora el último caso. El último caso sería cuando ustedes tienen raíces complejas. A ver, también hagamos a modo de ejercicio. Aquí es importante una cosa. No voy a hacer la demostración primero porque no tenemos tiempo. El tiempo se nos está pasando. Y la demostración es muy parecida a la que hicimos en coeficientes constantes. Es muy parecida. ¿Sí? Recuerden cómo obtuvimos la solución de una ecuación cuando teníamos raíces complejas. Esa forma que demostramos cómo se obtiene la raíz es muy parecida a esta. La solución general, ¿sí? En este caso, cuando usted tenga raíces complejas conjugadas, vamos a poner en modo de definición. Vamos a definir que y función de x es igual a la variable independiente x elevado a la alfa por c sub 1 por coseno de beta por logaritmo de x más c sub 2 seno de beta logaritmo de x. La demostración está en el libro de sí, ¿no? Pero le sugiero que usted en la tablita se haga unas tablitas para que tenga estas fórmulas. Entonces, en el caso de ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes variables, de las ecuaciones de Cauchy, Euler, cuando las raíces son complejas conjugadas, la solución general, esta es la solución general. La solución general tiene esta forma. Y esto vamos a ponerle para usar, ¿no? Esto le vamos a usar esta definición. Siempre que usted tenga raíces complejas en la ecuación de Cauchy-Euler, utilice esta fórmula para resolver la ecuación. Es muy parecida, como les digo, es muy parecida. Para obtener esto es muy parecida de lo que hicimos en coeficientes constantes, ¿no? La solución inclusive es, ahí la diferencia es que en vez de x está e elevado a la m, x. Ya, entonces vamos a utilizar esto. Hagamos el ejercicio. Dice, resolver el problema de valor inicial. Entonces me dan la ecuación 4x cuadrado por y segunda derivada más 17 por y igual a 0. Y me dan las condiciones iniciales. Y de 1 igual a menos 1 y y prima de 1 igual a menos 1 medio. ¿Ya? Entonces lo primero que hacemos es reconocer como ecuación de Cauchy-Euler a x segunda y segunda más b x a la 1 y prima más c por y. Entonces aquí tenemos a igual a 4, el 2 corresponde con la segunda derivada, cumple. El b va a ser 0. El c es 17. Y multiplicado por y cumple, y este es igual a 0.
Entonces, de Cauchy-Euler, homogénea. Entonces, es una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Entonces, la forma de la solución fundamental es y función de x igual a x elevado a la m. Sacamos la primera derivada, mx a la m menos 1. Sacamos la segunda derivada, m por m menos 1 por x a la m menos 2. Y reemplazamos en la ecuación diferencial que me dan. En la ecuación diferencial que me dan, que es 4x cuadrado y segunda más 17y igual a 0. Reemplazamos el valor. 4 veces x cuadrado m por m menos 1 por x a la m menos 2 más 17x a la m igual a 0. El 2 se va con el 2. Saquemos factor común. Nos queda 4 por m al cuadrado menos m más 17, todo por x a la m igual a 0. Nos queda 4m cuadrado menos 4m más 17 igual a 0. Y aquí, como no existe un número que multiplicado me dé 17 y sumado me dé 2, entonces necesariamente tenemos que utilizar la ecuación de segundo grado. Entonces la raíz 1 y 2 son menos b. B vale menos 4, sería más 4. Más menos raíz de menos 4 al cuadrado menos 4 por a, que es 4, por c, que es 17. Todo esto dividido para 2a, en este caso 4. Haciendo la matemática van a encontrar que esto es 1/2 más menos i por 2. ¿Ya? Y esto igualamos a alfa más menos i beta. Ya tenemos alfa. Alfa va a ser igual a 1/2 y beta va a ser igual a 2. Ya, como tenemos alfa, entonces ya podemos escribir la solución general, ¿no? La solución general con esta definición de acá arriba, simplemente reemplazamos alfa y beta. Entonces, la solución general de la ecuación diferencial es y función de x igual a x a la alfa, que sería 1/2, por c sub 1 coseno de 2 por logaritmo de x más c sub 2 por seno de 2 logaritmo de x. Listo. Esta sería nuestra solución general. ¿Ya? Ya, pero en este problema me están dando condiciones iniciales. ¿Eso qué significa? Me están pidiendo la solución particular. Entonces, la forma de obtener la solución particular es sustituir los puntos que me dan las condiciones iniciales en las ecuaciones. Entonces, tenemos condiciones iniciales. Condiciones iniciales. Me dice que y de 1 es igual a menos 1. Y y prima en 1 es igual a menos 1/2. Ya entonces reemplazamos el punto y de 1 igual a menos 1 en la ecuación, en la solución general. Entonces nos quedaría y de 1 igual a 1 elevado a la 1/2 por
C sub 1 por coseno de 2 por logaritmo de 1. Logaritmo de 1 sabemos que es 0. Entonces, coseno de 0 sabemos que es 1. Más C sub 2 por seno de 2 por logaritmo de 1. Igual aquí, logaritmo de 1, 0. Seno de 0, 0. Y me dice que y de 1 es menos 1. 1 elevado a la 1 medio es 1. Entonces, C sub 1 vale menos 1. Tengo C sub 1. Para poder aplicar la segunda condición, tengo que derivar la solución general. Derivemos. Observe que es la derivada de un producto. Y prima función de x sería igual. La derivada de x a la 1 medio sería 1 medio por x a la 1 medio menos 2 medios, que sería 1. Que sería 2 sobre 2, 1. 1 medio menos 2 medios me da menos 1 medio. Aquí, por lo de paréntesis, queda igualito aquí. C sub 1 coseno de 2 logaritmo de x más C sub 2 seno de 2 logaritmo de x más. Aquí, x a la 1 medio permanece igual y lo que derivamos de lo que está entre paréntesis sería menos C sub 1 por seno de 2 logaritmo de x por la derivada, la ley de la cadena. 2 logaritmo de x derivado con respecto a x me da 2 sobre x más C sub 2 por la derivada de seno coseno 2 logaritmo de x por la derivada de 2 logaritmo de x con respecto a x, x sobre 2. Perdón, 2 sobre x. ¿Ya? Ya tenemos la derivada. Entonces ahora sustituimos el valor. Y prima de 1 sería igual a 1 medio por x. X sería 1, 1 medio menos 2 medios menos 1 medio. Por C sub 1 por coseno de 2 logaritmo de 1 más C sub 2 seno de 2 logaritmo de 1 más 1 elevado a la 1 medio menos C sub 1 seno de 2 por logaritmo de 1 por 2 sobre 1 más C sub 2 coseno de 2 por logaritmo de 1 por 2 sobre 1. ¿Ya? Entonces, logaritmo de 1, 0. Coseno de 0, 1. Logaritmo de 1, 0. Seno de 0, 0. Logaritmo de 1, 0. Seno de 0, 0. Logaritmo de 1, 0. Coseno de 0, 1. Y me dice que y a la 1 medio, y prima de 1 medio es menos 1 medio. Entonces aquí me queda, arriba me queda 1 medio C sub 1. Abajo me queda más 2. A ver, si aquí sería 1 a la 1 medio, 1. C, 2, 2 C sub 2. 2 C sub 2. Pero C sub 1 vale menos 1. Entonces tendríamos menos 1 medio igual a menos 1 medio más 2 C sub 2. El menos 1 medio se va con menos 1 medio. Y que me queda 2 C sub 2 igual a 0. El 2 no puede ser 0, el único que puede ser 0 es C sub 2. ¿Ya? Ya tengo los dos valores. Entonces ya puedo escribir la solución particular. La solución particular de la ecuación diferencial es, entonces, es igualita a la solución general, ¿no? Esta es la solución general. A ver, entonces, esta. A ver, es que pongámosle en cuadro para no perderme. Esta es la solución general.
La solución particular es exactamente igualita a la solución general, pero en vez de C sub 1 y C sub 2 se ponen los valores. ¿Ya? Entonces aquí C sub 1 va a valer menos 1 y C sub 2 va a valer 0. Entonces la solución particular sería y función de x solución particular y función de x igual a x a la alfa, que es un medio, x a la alfa, que es un medio, C sub 1 es menos 1, sería menos coseno de 2 logaritmo de x, más C sub 2, que es 0 por seno. Entonces me queda simplemente esta la respuesta. Esa sería nuestra solución particular de la ecuación diferencial. Ya, entonces, esta es la forma de resolver ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes variables, siempre y cuando sean de Cauchy. Si no son de Cauchy, no. Ahí se necesitan otras técnicas que no están en pregrado. Eso ya es de posgrado. Recuerden, solo vemos cosas que se ven en pregrado, ¿no? Las de posgrado, maestrías y doctorados, eso se ven cuando usted ya siga esas materias. Claro, siempre y cuando necesite ecuaciones diferenciales, hacer modelos no lineales inclusive. Recuerden, todos los segundo orden estamos solo con lineales. Ya. Entonces usted puede hacer como hemos hecho aquí. Encontrar la solución fundamental de una ecuación de Cauchy-Euler. Pero existe el otro método que utilizan muchos autores, ¿no? Si usted abre un libro y ve coeficientes variables, ecuación de Cauchy-Euler, de que son coeficientes variables. Entonces usted va a encontrar otro método. Vamos nosotros a describir este método. Es decir, todo lo que acabamos de hacer en esta parte de Cauchy-Euler, todo lo de Cauchy-Euler, usted lo puede hacer haciendo lo siguiente. El cambio, este tema se llama el cambio a coeficientes constante. Es decir, usted puede hacer lo que hemos dicho en cada problema. O puede hacer esto, cambiar. Entonces, si usted tiene una ecuación, en este caso, vamos haciendo a nivel de ejercicio también esto. Y me he dado cuenta que haciendo ejercicio se aprende mucho mejor que dando un montón de teoría. Y claro, es importante la teoría, ¿no? Pero aquí ya nosotros ya sabemos, ¿no? El fundamento de la ecuación diferencial de lineales homogéneas en forma general, ¿no? Con coeficientes constantes y coeficientes variables. La teoría es la misma, ¿no? Pero hay los casos. Aquí, por ejemplo, dice resolver la ecuación diferencial, segunda derivada de x por y, segunda 2' menos x por y' más y igual a 0. Me dan esa ecuación. Y me dicen que resuelve. Pero vamos a hacer con cambio a coeficientes constantes. Nosotros sabemos que son coeficientes variables, ¿no? Aquí está, x cuadrado es un coeficiente variable, x es coeficiente variable. Queremos cambiar a coeficientes constantes. Primero tenemos que ver que se trata de Cauchy-Euler. Por x al cuadrado por y segunda derivada más b por x a la 1 por y' más c por y igual a 0. La Cauchy-Euler homogénea, ¿no? Vaya, después vamos a ver la Cauchy-Euler no homogénea. Aquí hay un 1, A es constante, el 2 corresponde con la segunda derivada, cumple. B, aquí hay un 1, B vale menos 1, y al 1 de x corresponde la primera derivada, cumple. C vale 1 más 1, y cumple también, y 0 también cumple. Entonces es
una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. Entonces aquí viene la diferencia. Es decir, todos los problemas que acabamos de hacer lo podemos hacer con este método. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es cambiar de método, cambiar de variable. Vamos a cambiar variables. Recuerden toda esta teoría, justamente el libro base SIL, ¿no? Por favor, revisen SIL, ¿no? Aprende a estudiar en libros, porque bueno, hasta tercero, cuarto, quinto semestre le damos desmenuzadito y todo eso. A partir de quinto, sexto semestre, cuando usted esté en la carrera, ahí le dan los temas y usted tiene que, es como cuando usted va a estudiar en el extranjero, ¿no? Ahí le dan los temas, tiene la primera sesión con su tutor, le da todos los temas de los libros y usted pasa los 3 meses buscando todo en la biblioteca y luego se acerca y conversa de los temas que hay. Entonces eso es aprender en libros, ¿no? Le sugiero que aprenda, comience a estudiar en libros, porque el rato que usted vaya a sacar la maestría y doctorado, ahí no le dan comidito como aquí, ¿no? No le dan paso a paso, ¿no? Ahí le dan los temas y usted verá cómo aprende. Entonces, por favor, lea el libro de Schick, ¿no? Ahí está todo esto bien explicadito, con ejemplos. Bonito ese libro de Schick. Ahí se aprende muy bien. Ya. Una vez que vemos que se trata de la ecuación de Cauchy-Euler, entonces cambiamos de variable. Sea, en este caso, para este problema, X le vamos a poner como E elevado a la T. Sí, es decir, si usted coge a este, X elevado a la E a la T, y luego le saca el logaritmo, sería el logaritmo de E a la T. T baja y me queda el logaritmo de E. Logaritmo de E sabemos que es 1. Entonces usted puede tener este cambio de variable X igual a E a la T, o puede tener el que acabamos de obtener, que T es igual a logaritmo de X. Cualquiera de las dos formas. Es más, vamos a utilizar las dos formas para trabajar en esto, ¿no? Ya. Cambio de variable. X igual a E a la T. Recuerden, E a la T está relacionado con coeficientes constantes. X está relacionado con coeficientes variables. Entonces aquí estamos uniendo los dos casos. Ya, entonces vamos a utilizar una de las propiedades que tienen las derivadas, que es que la derivada de Y con respecto a X le podemos poner como derivada de Y con respecto a T por la derivada de T con respecto a X. Es una propiedad que tienen las derivadas, ¿no? Perdón. Entonces usted puede hacer la derivada de una función, ¿sí? El trato de cambiar la variable. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros en realidad? ¿Qué es lo que buscamos aquí? Buscamos lo primerito de Y de X pasar a Y función de T. Vamos a cambiar la variable independiente de X, que es la variable independiente, a T, que va a ser nuestra nueva variable independiente. Ese es el objetivo. Queremos cambiar, no la variable dependiente, aquí vamos a cambiar la variable independiente. Por cierto, estos temas en los libros son totalmente diferentes, ¿no? Cada autor hace horrores y barbaridades, ¿no? Pero llega a lo mismo, ¿sí? Hay muchas, hay fórmulas, hay horrores, ¿no? Yo voy a hacer como está en 100, un poquito más digerible, se podría decir. Ya, entonces, lo que hacemos es justamente cogemos esta definición que hicimos acá arriba, el cambio de variable T igual al logaritmo de X. Derivemos. A ver, derivemos esta. Derivada de T con respecto a X es igual a la derivada con respecto a X de logaritmo de X. Es decir, derivada del logaritmo de X con respecto a X es 1 sobre X. Ya tenemos la derivada de T con respecto a X. Entonces observe cómo me queda esta ecuación que acabamos de escribir. La derivada de Y con respecto a X.
Me dice que va a ser igual a la derivada de y con respecto a t por la derivada de t con respecto a x. Vemos que es 1 sobre x. Que por lo general se escribe de esta manera. Primero el 1 sobre x por la derivada de y con respecto a t. Esta va a ser nuestra primera ecuación. Entonces, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es cambiar la primera derivada de y con respecto a x, cambiarla por la derivada de y con respecto a t. Ese es el primer objetivo. Y queremos cambiar. Que ya no sea derivada con respecto a x. Acá la nueva ecuación va a ser la derivada de y con respecto a t, la nueva variable independiente. ¿Sí? Sí, esto es un cambio. Ya tenemos la primera derivada. Nuestra primera derivada que va a ser la ecuación 1. Ahora necesitamos sacar la segunda derivada para poder sustituir en la ecuación diferencial. Ya, entonces escribamos la segunda derivada de y con respecto a t, perdón, a x. Esta queremos cambiar a la segunda derivada de y con respecto a t. Ese es el objetivo. Entonces sabemos que la segunda derivada de y con respecto a x es la derivada con respecto a x de la primera derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Es decir, necesito sacar la derivada con respecto a x de la primera derivada, pero la primera derivada ya tenemos, es 1 sobre x por la derivada de y con respecto a t. Entonces, usted pueden ver aquí que vamos a derivar un producto. Primero derivamos derivada con respecto a x de 1 sobre x por la derivada de y con respecto a t, más 1 sobre x por la derivada con respecto a x de la derivada de y con respecto a t. ¿Ya? Entonces veamos. Veamos. Hagamos la derivada con respecto a x de 1 sobre x. Vemos que esto es la derivada con respecto a x de x a la menos 1. Sería menos, la derivada de x a la menos 1 sería menos 1 por x a la menos 2. Es decir, esto sería igual a menos 1 sobre x al cuadrado. Ya tenemos este, ¿no? Observe, este es este. Ya tenemos la 1. Ya escribamos entonces la segunda derivada. La segunda derivada de y con respecto a x ha sido igual menos 1 sobre x al cuadrado por la derivada de y con respecto a t. Ya, tenemos el primer término. Ahora, en la segunda, la segunda derivada, en el segundo término, el segundo término vamos a hacer el siguiente artificio. Más 1 sobre x por. Observen que aquí está la derivada con respecto a x. Entonces vamos a cambiar la derivada con respecto a t. De derivada de y con respecto a t por la derivada de t con respecto a x. Estamos haciendo lo que hicimos acá arriba, ¿no? Esta propiedad que tienen las derivadas. La primera ecuación que está en la pantalla. Estamos haciendo lo mismo, exactamente lo mismo. Pero en vez de t es derivada de y con respecto a t. ¿Ya? Ahora sustituimos, ya tenemos todo, ¿no? Las derivadas y todo eso. Aquí tendríamos menos 1 sobre x al cuadrado por la derivada de y con respecto a t. Más 1 sobre x por. Aquí tendríamos la segunda derivada de y con respecto a t por. La derivada de t con respecto a x ya la encontramos acá arriba, ¿no? En la primera ecuación que está en la pantalla. Derivada de t con respecto a x es 1 sobre x por 1 sobre x.
Entonces aquí tendríamos menos 1 sobre x al cuadrado, la primera derivada de y con respecto a t, más 1 sobre x al cuadrado por la segunda derivada de y con respecto a t. Saquemos factor común, 1 sobre x cuadrado. Y pongamos primero el positivo y luego el negativo. Tendríamos la segunda derivada de y con respecto a t menos la primera derivada de y con respecto a t. Esta es nuestra segunda derivada de y con respecto a x. Esta es mi segunda ecuación. Ya, tenemos ecuación 1 y ecuación 2. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya tengo las dos derivadas. Entonces, sustituyendo la ecuación 1 y la ecuación 2 en la ecuación diferencial que me dan. Es decir, para verle mejor nada más, escribamos de esta manera la ecuación que me dan. X cuadrado por la segunda derivada de y menos x por la primera derivada de y más y. Escribamos solo para ver mejor, no hace falta que usted haga esto. Sería x cuadrado por la segunda derivada de y con respecto a x. Menos x por la primera derivada de y con respecto a x. Más y igual a 0. Sustituyamos la ecuación 2 y la ecuación 1 que está acá arriba, ¿no? Esas dos vamos a sustituir. Ya. Entonces la ecuación 2, x al cuadrado por la segunda derivada. La segunda derivada de y con respecto a x me dice que es 1 sobre x al cuadrado. Y pongamos para diferenciar, damos un corchete. Ya. Sería 1 sobre x al cuadrado por la segunda derivada de y con respecto a t menos la primera derivada de y con respecto a t. Ese sería el primer término. Menos x por el segundo término, la primera derivada, que es la ecuación 1. Me dice que es 1 sobre x por la derivada de y con respecto a t. 1 sobre x por la derivada de y con respecto a t. ¿Ya? Y más y. Aquí no hace falta simplemente paréntesis. ¿Ya? Y más y igual a 0. Hemos sustituido en la ecuación diferencial. X al cuadrado se va con x al cuadrado, x se va con x y observe que tengo una nueva ecuación en otra variable independiente, en t. Y entonces tendríamos la segunda derivada de y con respecto a t menos la primera derivada de y con respecto a t menos la derivada de y con respecto a t más y igual a 0. Entonces tendríamos la segunda derivada de y con respecto a t menos 2 veces la derivada de y con respecto a t más y igual a 0. Ya, esta es mi nueva ecuación. Esta es mi nueva ecuación con la que tengo que trabajar. Esta de aquí. Esta es mi nueva ecuación. Esta ecuación es, para que se vea mejor nada más, vamos a poner lo siguiente, para verle mejor nada más. Y pongamos y función de t, y función de t, y función de t. Es decir, es una nueva ecuación, y función de t. Hemos cambiado la variable independiente de x a t. Ahora veamos, pongamos en esta forma para poder comparar. Pongamos en la forma, en nuestra nomenclatura. Sería y segunda derivada, solo para diferenciar. Yo les sugiero que en este tema pongan siempre entre paréntesis porque nos equivocamos. Y segunda derivada, función de t menos 2 veces y primera derivada, función de t, más y función de t igual a 0. Y esta comparamos con la ecuación diferencial, lineal, homogénea, con coeficientes constantes. Es decir, comparamos con A
por y segunda derivada, en este caso función de t, más b, y primera derivada, función de t, más c por y función de t. Esta es la ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes. ¿Ya? Entonces vemos que aquí hay un 1, este es un 1, corresponde a vale 1, cumple, b vale menos 2, cumple. O sea que hay un 1, c vale 1, cumple, 0 igual a 0, cumple. Perdón. Entonces, es una ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes. Entonces, la forma de la solución fundamental es y función de t igual a e a la mt. ¿Ya? Debido a que se trata de una ecuación diferencial lineal homogénea con coeficientes constantes, la forma de la solución fundamental es esta. ¿Ya? Y procedemos a derivar. Y' igual a me a la mt. Segunda derivada, m cuadrado e a la mt. Ya, esto reemplazamos en nuestra nueva ecuación. Entonces, en la ecuación diferencial, la nueva, ¿no? Que sería y segunda derivada menos 2y primera derivada más y igual a 0. Reemplazamos m cuadrado e a la mt menos 2 veces me a la mt más e a la mt igual a 0. Sacamos de aquí factor común y nos queda m cuadrado menos 2m más 1 por e a la mt igual a 0. Y tenemos nuestro polinomio m cuadrado menos 2m más 1 igual a 0. Y necesitamos dos números que multiplicados me den 1 y sumados me den 2. Sería menos 1 y menos 1. Entonces tenemos que m sub 1 es igual a m sub 2 es igual a 1 para que se haga 0. Estamos en raíces reales iguales. ¿Ya? Entonces sabemos que las soluciones fundamentales son dos puntos. Y sub 1 función de t es igual a e a la m sub 1 por t. ¿Sí? Esto va a ser igual a e a la 1 por t, t. Y por reducción de orden, tenemos y sub 2. Y sub 2, función de t, es igual a la variable independiente, que en este caso es t por y sub 1, función de t. Es decir, va a ser igual a t por e a la t. ¿Ya? Entonces, una vez que usted tiene y sub 1 y sub 2, entonces la forma, digamos, la solución general de la ecuación diferencial es
y función de t igual a c sub 1 por y sub 1 función de t más c sub 2 por y sub 2 función de t. Entonces tenemos nuestra solución general de esta nueva ecuación, ¿no? Y función de t ha sido igual a c sub 1 por y sub 1, e a la t, más c sub 2 por t por e a la t. ¿Ya? Ahora sí, tenemos que volver a nuestras variables. ¿Sí? Como x es igual a e a la t y t es igual al logaritmo de x, y tenemos esto, ¿no? Estos son los cambios de variables. X igual a e a la t acá arriba. X igual a e a la t y t igual al logaritmo de x, ¿ya? Ahora, en cambio, lo que vamos a hacer es, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es cambiar de y función de t a y función de x. Es lo que queremos. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente cambiando las variables independientes. Entonces, ahora sí ya tenemos, ¿no? Como esta, entonces, la solución general de y función de x ha sido igual a c sub 1 por e a la t vale x, más c sub 2 por t vale logaritmo de x, por e a la t vale x. Entonces, escribamos de esta manera que se ve mejor. C sub 1 por x más c sub 2 por x logaritmo de x. Y esa es mi respuesta. ¿Sí? Este proceso hay que hacer, es decir, todos los casos que hemos visto, ¿no? Raíces diferentes, siempre que sea de Cauchy-Euler, para raíces reales iguales, raíces reales diferentes, raíces complejas. Siempre tiene, en este caso, el cambio de variable, y es muy parecida a todos los casos. Siempre se obtiene lo mismo, es decir, se obtiene una ecuación de este tipo. Si usted compara con la ecuación que nos dan, ¿sí? Aquí tenemos la ecuación que nos dan, se aumenta realmente donde está, arriba. Si se dan cuenta, ¿no? X al cuadrado y segunda, menos X al cuadrado, menos X por Y prima, observen que aparece un 2. Son igualitas, pero aparece un 2 en la primera derivada. ¿Sí? Aparece este menos 2. Por lo general, siempre aparece ese 2. Se resuelve y se obtiene la solución. A ver, hagamos para comprobar si es cierto, hagamos por Cauchy-Euler el mismo problema. Simplemente para comprobar. ¿Sí? Hagamos este mismo ejercicio, pero por Cauchy-Euler. Si me dan la ecuación x cuadrado y segunda derivada menos x por y primera derivada más y igual a 0. La misma ecuación, ¿no? Hagamos por Cauchy-Euler. Ya sabemos que es de Cauchy-Euler, todo eso. Entonces sabemos que la solución de Cauchy-Euler es y de x es igual a x a la m. Sacamos la primera derivada, m, x a la m menos 1. Sacamos la segunda derivada, m por m menos 1 por x a la m menos 2. Bien, reemplazamos. Esto reemplazamos en la ecuación diferencial. Sería x al cuadrado por la segunda derivada, m menos 1, x a la m menos 2. Menos x por la primera derivada, x a la m menos 1, más la función
x a la m y todo esto igual a 0. El 2 se va con el 2, aquí hay un 1, el 1 se va con el 1 y nos quedan m cuadrado menos m más 1, todo por x a la m igual a 0. Entonces me queda m cuadrado menos 2m más 1 igual a 0. Ya no, dos números que multiplicados me den 1, que sumados me den menos 2. Menos 2 sería m, sería menos 1, menos 1. Entonces x, perdón, la raíz, no, las dos raíces. M sub 1 igual a m sub 2 igual a 1, para que sean 0, ¿no? Raíces reales iguales. Bien, entonces tenemos la solución, las soluciones fundamentales. Y sub 1, función de x es igual a x elevado a la 1. Como son raíces reales iguales, la segunda raíz por reducción de orden me va a dar, no hace falta que haga, ¿no? Simplemente usted ya sabe que y sub 2 va a ser x logaritmo de x. Ya tenemos la solución general. La solución general y de x va a ser igual a c sub 1 por x más c sub 2 por x logaritmo de x. Justamente es lo que obtuvimos acá arriba. ¿Ya? Y esto es para todas las ecuaciones, ¿no? Claro, todo el mundo tiende a hacer lo que acabamos de hacer, esta parte, ¿no? Más fácil, pero a veces nos piden resolver por cambio de variable, es decir, hacerle coeficientes constantes. Entonces usted tiene que hacer todo este proceso. Tiene que esta ecuación, que es coeficientes variables, pasar a coeficientes constantes, a esta ecuación. Entonces, aquí está la forma de hacerlo. Todos los problemas son muy parecidos. Sí, cuando tiene raíces reales iguales. Eso no. La forma de obtener la ecuación constante es solo esta parte. Una vez que resuelve esto, usted ve si son reales iguales, reales diferentes, complejas. Sí, ahí aplica esa teoría. Entonces hay muchos autores que hacen el cambio de variable, le hacen constantes de coeficientes variables a coeficientes constantes, resuelven y luego, sí, como acabamos de hacer, ¿no? Y hay este otro, es decir, tiene usted dos métodos. El uno es trabajar directamente con la ecuación de Cauchy-Euler o hacer el cambio de variable a coeficientes constantes, resolver y volver nuevamente a X. ¿Ya? Entonces, por favor, revise todo esto. A ver, con esto concluimos el tema de ecuaciones diferenciales lineales. Recuerden, este tema se ha dividido en dos. Ecuaciones diferenciales lineales homogéneas se ha dividido en dos temas. Coeficientes constantes y coeficientes variables. ¿Ya? La siguiente etapa va a ser ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas. Y ahí nuevamente vamos a tener las dos cosas. Coeficientes constantes y coeficientes variables. ¿Sí? Con esos dos temas se termina ecuaciones diferenciales, porque luego viene sistemas de ecuaciones que netamente van a ser ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, que es un poquito compleja pero solo vamos a hacer con coeficientes constantes. Usted ya sabe resolver eso. Entonces vamos a hacer sistemas de ecuaciones diferenciales, de ecuaciones diferentes, o sea, el sistema de ecuaciones diferenciales va a ser de ecuaciones diferenciales lineales homogéneas con coeficientes constantes. Ese va a ser nuestro sistema de ecuaciones diferenciales. Y el último tema que va a ser Laplace, luego las aplicaciones de segundo orden y con eso terminamos el segundo bimestre. Ya, entonces, por favor, esta parte revise. Sí, les voy a dar unos ejercicios ahorita mismo, les pongo para no olvidarme. A ver, vamos a copiar. Copiar. Pegar.
Copiar. Tengo dos adicionales. Copiar. Pegar. Ya. Aquí tenemos el link adicional. Ya, entonces aquí usted puede ver ahí los ejercicios, ¿no? Encuentre la solución de los problemas de valor inicial. Si la solución general me dan la solución general. Bueno, no, realmente yo este problema nunca lo entendí, por eso yo lo resuelvo de esta manera, ¿no? Y estoy comprobando que la solución de esta ecuación. No me le veo bien en la pregunta. Entonces aquí están las paso a paso, ¿no? ¿Cómo se resuelven? Aquí me preguntan si estas tres funciones, ¿cómo veo si estas tres funciones son linealmente independientes? Entonces les hago por los dos métodos. Haciendo sistemas de ecuaciones y utilizando Wronskian. Lo mismo acá. Dice, compruebe que las funciones dadas a continuación forman un conjunto de funciones, el conjunto fundamental de soluciones. Es decir, demostrar que y sub 1 y sub 2 son soluciones fundamentales. Entonces vemos que son solución de la ecuación, vemos que son linealmente independientes, no multiplican, no tienen signos, no tienen ni suma, ni resta, ni división, ni multiplicación de constantes, entonces son, ya, y aquí, igual, es el mismo, ¿no? Los Wronskianos, aquí está reducción de orden, para encontrar las, ya, y la segunda parte es encontrar soluciones, ¿no? Las soluciones de ecuaciones no homogéneas. Perdón, ecuaciones homogéneas me dan la condición inicial, ¿no? Ah, no, aquí piden, en los siguientes problemas, las funciones indicadas es una solución de la ecuación diferencial. Es el teorema de reducción de orden para encontrar, siguen continuación del otro. Aquí está ya la solución de ecuaciones diferenciales, con coeficientes constantes. Entonces aquí, por ejemplo, ya es una ecuación de tercer orden. Esta ecuación de tercer orden se hace un polinomio de tercer grado. Se utiliza Ruffini, ¿no? Bueno, yo utilizo esto. Usted puede utilizar el que más le guste. Porque hay muchas formas de hacer Ruffini, ¿no? Entonces se obtiene las tres raíces y se obtiene la solución. También se puede hacer de cuarto orden. Aquí tenemos unos ejemplos. Y entonces tiene ahí ejercicios para revisar. Le ruego, revisen. Así ahí están paso a paso todos los. Y son problemas de la hoja guía, ¿no? Estos problemas están en la hoja guía. Recuerden, para las pruebas yo saco problemas muy parecidos de la hoja guía. Entonces, si usted resuelve, revisa, estudia en la hoja guía, con el libro, ¿no? Recuerden, todos sacamos del libro de sí. Entonces, usted está bien preparado para la prueba, ¿no? Simplemente haga estos ejercicios, revise la teoría de sí, recuerden, tienen el solucionario, ¿no? Entonces, todos los problemas del deber, en realidad se les da el problema y la solución, porque casi todos tienen solución. Se ha cambiado algunos problemas, pero la forma de resolver en el solucionario es muy parecida, ¿no? Es decir, usted tiene acceso a todo, ¿no? Al libro, al solucionario, a los ejercicios, tiene la guía, que es la hoja. ¿Mm? Ya. Entonces, una vez que terminamos este tema, ahora sí entramos en el nuevo tema. ¿Qué pasa cuando son las ecuaciones no homogéneas? Entonces, aquí en el segundo bimestre solo vamos a trabajar con las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas y no homogéneas. Y dentro de cada uno de esos grupos tenemos la otra división. Homogéneas con coeficientes constantes y con coeficientes variables. Luego las no homogéneas igual, con coeficientes constantes y coeficientes variables. Y con eso se termina lo que son ecuaciones diferenciales en pregrado. Las ecuaciones diferenciales no lineales, eso se ve en posgrado. Y en ciertas ramas, ¿no? Por ejemplo, ingeniería mecánica necesitan mucho para
fluidos, si alguien se va a hacer doctor en fluidos, en aceites, todo eso necesita todo lo que dice ecuaciones diferenciales, ¿no? A ellos les dan mucho ecuaciones diferenciales para el comportamiento de los fluidos del aceite en un motor, por ejemplo. Entonces, el comportamiento del aceite en un motor es una ecuación diferencial lineal no homogénea. No, no, ecuación diferencial no lineal, ¿no? Eso ya ven en especialidad, ¿no? Ya cuando siga una maestría, dependiendo de lo que va a seguir, obviamente. Pero recuerde que su obligación es sacar una maestría o doctorado, ¿no? Eso en nuestra época era opcional, ahora es obligatorio. Ya, entonces vamos al siguiente tema, que son corrientes constantes. Ah, no, este no es. Bien. Las famosas ecuaciones. Vamos a entrar al tema, el último tema, ¿no? Y dentro de este, las dos divisiones. Un ratito voy a... Algo pasó con la tablet chiquita, donde veo lo que les estoy dando. Pasaría, bueno, esperemos un ratito, a ver. Serían ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas. Pero un ratito, un ratito. Este es nuestro tema, ¿no? Ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas. La primera parte es ecuaciones diferenciales lineales homogéneas. Dentro de esa, coeficientes constantes y coeficientes variables. Ahora entramos en el mundo de las ecuaciones diferenciales no homogéneas. Y también vamos a dividir en coeficientes constantes y coeficientes variables. A ver, esto es el tema general de la última parte, en cierto modo, de ecuación. Porque ya sistemas de ecuaciones ya son ecuaciones lineales, ¿no? Homogéneas con coeficientes constantes. Entonces ya está... Eso, y lo mismo la transformada de Laplace, que es una forma muy útil de resolver ecuaciones diferenciales, que por lo general en pregrado se puede dar eso, ¿no? Cosas que en posgrado se dan, por ejemplo, una ecuación íntegro diferencial. Entonces, cuando usted tiene una ecuación diferencial e integral, ¿no? Dentro de los términos tiene una derivada y tiene una integral. Eso se hace posgrado, pero con Laplace podemos hacer en pregrado. Laplace es poderoso. Entonces, se utiliza Laplace como una herramienta muy, muy fundamental en pregrado, ¿no? Porque, y en especial en ingeniería eléctrica, ¿no? La mayor parte de circuitos y todo eso se hace con Laplace. A ver, ¿qué pasó aquí? Un ratito, veo qué pasó aquí. Esta cosa. Ya, vamos a utilizar un teorema. Teorema. Esta es la siguiente página, la hoja, ¿no? Esta sería la hoja 9. Tiene que ver con estos temas de no homogéneas. Dice que si x función de t es igual a c sub 1, x sub 1 función de t más c sub 2, x sub 2 función de t. Aquí hay algunos autores, aquí viene algunos autores les llaman x sub c, otros le llaman x sub h.
¿Por qué? Porque primero, para poder resolver una ecuación diferencial no homogénea, primero resolvemos la parte homogénea. Entonces hay algunos autores que le llaman la homogénea asociada, otros les llaman ecuación auxiliar, otros les llaman ecuaciones complementarias. Es decir, tiene un montón de nombres de esto. Pero lo que me interesa es que usted sepa que primero, cuando le den una ecuación no homogénea, usted primero resuelve la ecuación homogénea. Y con los datos que obtiene la ecuación homogénea, resuelve la parte no homogénea. Eso vamos a hacer, ¿no? Entonces, como les digo, hay algunos autores que le ponen x sub c, otros x sub h, y que sería la solución de la ecuación homogénea asociada. Hay algunos autores que le llaman la homogénea asociada. Dice que si x, función de t, es c sub 1, x sub 1, más c sub 2 por x sub 2, dice que es la solución general de la ecuación diferencial. ¿Cuál ecuación diferencial? La ecuación diferencial homogénea. Que sería para nosotros la estándar, ¿no? X, segunda derivada, más P función de T por X, primera derivada, más Q función de T por X igual a 0. Entonces recuerden, tenemos que trabajar en la forma estándar, ¿ya? Y X sub P es una solución de la ecuación diferencial no homogénea la no homogénea es la misma, ¿no? Exactamente la misma, pero sería X segunda derivada más P función de T, primera derivada más Q función de T por la función igual al F de T. Es decir, lo que se diferencia del anterior es que antes era igual a 0, ahora es igual a F función de T. ¿Ya? Entonces, observe que primero tenemos que resolver para la homogénea. Segundo, tenemos que resolver para la no homogénea. Entonces, la solución general de la ecuación diferencial no homogénea está dada por dos puntos x función de t es igual a c sub 1 por x sub 1 función de t más c sub 2 por x sub 2 función de t más x sub t. Entonces aquí pueden ver que la primera parte de la solución es x sub c o algunos autores le llaman x sub h. Es la homogénea asociada o ecuación auxiliar. La idea es que lo primero que tienen que hacer ustedes es la ecuación no homogénea, hacerle homogénea la primera parte, es decir, igualar a 0. Resolver, encontrar x sub 1 y x sub 2 y luego encontramos x sub p. Para eso hay varios métodos. Los principales métodos son coeficientes indeterminados, que es el que más se utiliza en cierto modo, y variación de parámetros. Pero lamentablemente el gobierno, el CES, el Consejo de Educación Superior, nos prohibió dar coeficientes indeterminados. Entonces nos dicen que demos solo variación de parámetros. Entonces vamos a hacer por variación de parámetros, ¿no? No, el coeficiente indeterminados lamentablemente no tenemos tiempo, ¿no? Y no está dentro del programa, ¿no? Más que todo no está dentro del programa. Sí, sí, pero es bien raro porque en cualquier libro que usted abra de aplicaciones de segundo orden, el 90% de autores hace con coeficientes indeterminados. Porque variación de parámetros es un poquito más complicado.
Entonces nosotros vamos a resolver ese problema utilizando Laplace. Cuando veamos Laplace, ahí vamos a hacer cuando haya modelos no homogéneos. Ahí hacemos con Laplace. Y cuando hay modelos homogéneos, hacemos eh, por este método, ¿no? Digamos a ver, los no homogéneos, esto se hace para los no homogéneos, ¿no? El método es, el que vamos a trabajar nosotros es el método de variación de parámetros. Método de variación de parámetros. Eso. En las aplicaciones, nosotros vamos a utilizar Laplace. Por eso les voy a dar al final, después de Laplace, les voy a dar modelos de segundo orden. Para cuando tengamos un modelo no homogéneo, hacemos con Laplace, que es mucho más fácil que hacer con variación de parámetros. Ya, dice entonces, ¿en qué consiste este método de variación de parámetros? Dice, vamos a buscar las funciones, un b sub 1, función de t, y un b sub 2, función de t, tales que, dos puntos, x sub p va a ser igual a b sub 1, función de t por x sub 1, función de t, donde x sub 1 es lo que sacamos de la homogénea. Son las soluciones fundamentales de x sub 1 y x sub 2. Entonces, en la homogénea, recuerden, nosotros buscamos dos soluciones fundamentales. En la no homogénea, multiplicamos. Vamos a buscar b sub 1, función de t, y b sub 2, función de t, pero multiplican a las funciones fundamentales sacadas de la solución homogénea. Es decir, b sub 1, x1, más b sub 2, función de t, por x sub 2, función de t. Por eso necesitamos nosotros primero encontrar la solución de la ecuación, las soluciones fundamentales de la ecuación homogénea. Y una vez que tenemos las soluciones fundamentales de ecuación homogénea, que en este caso sería x1, x2, entonces buscamos b sub 1 y b sub 2. En la práctica se suele escribir de esta manera, x sub p igual a b sub 1, x1, más b sub 2, x2. En la práctica, ¿no? Pero en realidad formalmente es la primera ecuación. Ya. Entonces, esta xp es solución de la ecuación diferencial no homogénea. La estándar, esta de aquí. Segunda derivada más p función de t. Primera derivada más q función de t por la función igual a f de t. Es decir, vamos a buscar b sub 1 y b sub 2 con las soluciones fundamentales que encontramos x sub 1 y x sub 2 que sean solución de la ecuación. ¿Sí? No puede ser cualquier valor, no, tienen que ser solución. Entonces, aquí anotemos que donde x sub 1 y x sub 2 son, entre paréntesis, entre comillas, son soluciones fundamentales, cierro comillas, de la ecuación diferencial homogénea. ¿Cuál ecuación homogénea? X, segunda derivada, más p función de t,
x primera derivada más q función de t por x igual a 0. Entonces observe que por eso algunos autores le llaman la ecuación homogénea asociada. Porque toda ecuación no homogénea tiene una ecuación homogénea cuando se le hace igual a 0. Y todas las ecuaciones no homogéneas tienen su ecuación homogénea. Por eso algunos autores le llaman la ecuación homogénea asociada. Y entonces el objetivo es hallar estos valores de B sub 1 y B sub 2. ¿Cómo hallamos? Entonces lo que se hace es como x sub p es igual a B sub 1, x sub 1 más B sub 2, x sub 2. Sí, sacamos la primera derivada. Hacemos siempre lo que hacen, ¿no? Es decir, sacamos la primera derivada. En este caso tendríamos B sub 1' por X sub 1 más B sub 1 por X sub 1', la primera derivada, más B sub 2' por X sub 2 más B sub 2 por X sub 2'. Esa sería la derivada de X sub P. Arreglemos de esta manera. X', cojamos lo que tiene B sub 1' X sub 1 más B sub 2' X sub 2 más B sub 1 X sub 1' más B sub 2 X sub 2'. Entonces vamos a poner una condición, que este valor, sea 0. ¿Sí? Vamos a poner ese valor. Entonces tenemos nuestra primera ecuación. B sub 1' por X sub 1 más B sub 2' por X sub 2 sea igual a 0. Esta es la ecuación 1. Eso es una condición que se le pone al problema. Y entonces observe que ¿qué me queda la primera derivada? Lo que me queda, X sub P', me queda simplemente B sub 1, X sub 1' más B sub 2, X sub 2'. Así me queda X sub 1'. Entonces tenemos la función y tenemos la primera derivada. Ahora saquemos la segunda derivada. La segunda derivada sería B sub 1' por X sub 1' más B sub 1 por X sub 1 2' más B sub 2' por X sub 2' más B sub 2 por X sub 2 2'. Ya, esta es la ecuación. A ver, pongamos números desde la primera. La función pongamos ecuación 1. Este que llamemos ecuación 2. Perdón, no. Esta es solo la ecuación. Sí, se nos va a hacer muy... Esta es la ecuación 1, nada más. La condición. La condición necesito. Sí, esta es la ecuación. Ahora, tenemos la función, la primera y segunda derivada. Entonces, reemplazamos en la ecuación diferencial. En la ecuación diferencial. ¿Cuál ecuación diferencial? La que estamos trabajando, ¿no? La no homogénea. En la ecuación diferencial escribamos eso. En la ecuación diferencial no homogénea, que sería X segunda derivada más P de X, P de T, primera derivada, X primera derivada más Q función de T, o la función igual a F de T, sustituimos en esta, ¿no? Como X sub P es solución de la ecuación, entonces cumple X sub P, X sub P, y X sub P. Reemplacemos la segunda derivada, la primera derivada y la función.
Entonces, ¿qué nos quedaría? La segunda derivada. B sub 1 prima, X sub 1 prima, más B sub 1, X sub 1, 2 prima, más B sub 2 prima, X sub 2 prima, más B sub 2, X sub 2, 2 prima. Esa sería la segunda derivada, más P función de T por la primera derivada. La primera derivada es B sub 1 por X sub 1 prima, más B sub 2 por X sub 2 prima, más Q función de T por la función. La función es la de acá arriba. B sub 1 por X1 más B sub 2 por X2. B sub 1 por X1 más B sub 2 por X sub 2. Y todo esto es igual a F de T. ¿Ya? Entonces ahora agrupemos todo lo que tiene B sub 1. Este tiene B sub 1. Este tiene B sub 1. Y este tiene B sub 1. Agrupemos. Saquemos factor común B sub 1. ¿Y qué nos quedaría? Segunda derivada de X sub 1 más P función de T por X sub 1 prima más Q función de T por X sub 1. Esa sería la primera. Más, ahora saquemos todo lo que tiene B sub 2. Que sería este de aquí, B sub 2, B sub 2 y B sub 2. Sacamos factor común. Nos quedaría X sub 2 segunda derivada más P función de T por X sub 2 primera derivada más Q función de T por X sub 2. ¿Verdad? Más lo que nos queda. ¿Qué es lo que nos queda? Observo que me queda. Más lo que me queda es este de aquí. Y este de acá. Es decir, me queda B sub 1 prima, X sub 1 prima, más B sub 2 prima, X sub 2 prima. Es lo único que me queda. Y todo esto igual a F de T. Pero observen, X sub 1, ¿sí? Todo lo que está aquí, X sub 1 es una solución fundamental de la homogénea. Es decir, si en esta ecuación pongo el valor de X sub 1, todo esto me tiene que dar 0. Porque X sub 1 es una solución fundamental de la ecuación diferencial. Eso significa que si yo esa solución le pongo en la ecuación, me tiene que dar 0. Lo mismo acá, observe que esto sería X sub 2 también es una solución fundamental de la homogénea. Le meto en la ecuación y esto tiene que hacerse homogénea, es decir, igualar a 0. Y obtengo la segunda ecuación que necesito. Necesito dos ecuaciones, ¿por qué? Porque son dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? B sub 1 y B sub 2. Entonces tengo la ecuación B sub 1 prima, X sub 1 prima, más B sub 2 prima, X sub 2 prima, igual a F de T. Esta es la ecuación 2. Ya tengo la ecuación 1 acá arriba y la ecuación 2 acá abajo. ¿Ya? Entonces, por tanto, nuestro problema se reduce a resolver el sistema de
ecuaciones. ¿Ya? Entonces tenemos la ecuación 1. Me dice que es b sub 1 prima x sub 1 más b sub 2 prima x sub 2 igual a 0. Y la segunda ecuación, b sub 1 prima x sub 1 prima más b sub 2 prima x sub 2 prima igual a f de t. A ver, para ver mejor, pongamos en forma matricial. Aquí vamos a trabajar, vamos a resolver el sistema por Gaussianos. Entonces tendríamos nosotros las soluciones fundamentales. X sub 1, X sub 1 prima. Observe que tiene la forma del Gaussiano. X sub 2, X sub 2 prima. Todo esto multiplicamos por nuestra vector incógnita. B sub 1 prima, B sub 2 prima. Y todo esto tiene que ser igual al vector 0 f de t. Listo. Entonces aquí se puede ver que es un sistema de ecuaciones ligado a Gaussianos. Entonces aquí hay dos formas de hacerla. Bueno, vamos haciendo la que más se utiliza. Yo utilizo las fórmulas, ¿no? Pero vamos haciendo paso a paso. Ya. Este sistema de ecuaciones, cuando tiene esta forma, se puede trabajar. B sub 1 prima es lo que estamos buscando, es igual al Gaussiano abajo. Determinante x sub 1, x sub 1 prima. X sub 2, X sub 2 prima. El determinante en el denominador. Y en el numerador es el determinante. Si estamos buscando B sub 1, la primera columna, a ver, la primera columna X sub 1, X sub 1 prima se cambia por el vector 0 f de t. Y la otra queda intacta, X sub 2, X sub 2 prima. De aquí sacamos, hacemos el producto, ¿no? 0 por X sub 2, 0, menos X sub 2 por f de t, dividido para el Gaussiano. Esa es la primera ecuación. De aquí se obtiene B sub 1 prima, perdón, B sub 1, como integrando menos la integral de X sub 2 f de t sobre Gaussiano. Integramos con respecto a la variable independiente, ¿ya? Ya tenemos B sub 1. B sub 2 se obtiene utilizando este método. Sería X sub 1, X sub 1 prima, X sub 2, X sub 2 prima, determinante en el denominador. En el caso del numerador, ahora estamos buscando B sub 2. Entonces, ahora la primera columna queda igualita, X sub 1, X sub 1 prima. Y la segunda columna queda 0 f de t. Entonces me da X sub 1 por f de t sobre Gaussiano. ¿Ya? Ya tenemos B sub 2. Aquí es B sub 2 prima. Recuerden, el vector incógnita en esta matriz es B sub 1 prima, B sub 2 prima. Entonces lo que vamos a encontrar es B sub 1 prima y B sub 2 prima. Pero necesitamos B sub 1 y B sub 2, entonces tenemos que integrar. B sub 2 va a ser igual a la integral de X sub 1 por f de t sobre Gaussiano. Integramos con respecto a t. Ya, una vez que tenemos, ahora sí ya puedo escribir X sub p. X sub p es igual a B sub 1 por X1 más B sub 2 por X2. Reemplazamos los valores. X sub p ha sido igual a menos la integral de X sub 2 f de t sobre Gaussiano integral de t por X sub 1. La solución fundamental X sub 1 más la B sub 2, que es la integral de X sub 1 por f de t sobre Gaussiano integramos con respecto a t por X sub 2. Ya tendríamos nuestra solución particular, digamos nuestra solución de la parte no homogénea.
S sub P a veces confunde, ¿no? No es la ecuación por particular, no es de la solución particular, no. Esta es la solución de la parte homogénea. Ya entonces ya tenemos la solución general. Entonces, la solución general de la ecuación diferencial no homogénea es dos puntos. Entonces, aquí tenemos x función de t igual a t sub 1 por x sub 1 más c sub 2 por x sub 2 más x sub p. Siempre, ¿no? La solución general de una ecuación diferencial no homogénea tiene esta forma. Para nosotros también tiene, si le abrimos x sub p, tendríamos c sub 1, x sub 1 más c sub 2, x sub 2 más b sub 1 por x sub 1 más b sub 2 por x sub 2. Es decir, en nuestro caso, ¿no? Acá arriba tendríamos la solución general para este caso sería x función de t igual a c sub 1 por x sub 1 más c sub 2 por x sub 2 más menos la integral de x sub 2 f de t sobre gaussiano integral de t por x sub 1 más la integral de x sub 1 por f de t sobre gaussiano de t por x sub 2. Y esta sería nuestra solución. Entonces, siempre que le pidan la solución de una ecuación no homogénea, tiene que escribir la solución de la ecuación homogénea, que en este caso es c sub 1 x1, y la parte no homogénea. Esta es la parte homogénea. Esta es la parte no homogénea. Ahora, si me dan condiciones iniciales, aquí se debe encontrar. Un error es encontrar la solución homogénea y encontrar C sub 1 y C sub 2 acá arriba. Eso es un error terrible, pero lo hacen. Es un error terrible. Es decir, en X sub 1 y X sub 2 encuentran aquí, en esta ecuación, en la solución de la ecuación homogénea, encuentran C sub 1 y C sub 2. No, eso es un error terrible. Tienen que encontrar acá abajo. Es diferente, ¿no? Totalmente diferente. Ni siquiera se parece. En esta ecuación se aplican las condiciones iniciales para encontrar C sub 1 y C sub 2 para problemas de valor inicial o condiciones de frontera. Si les dan problema de valor inicial, condición de frontera, tiene que llegar a esta ecuación. Y a esta ecuación usted evalúa en x sub 1 o en x sub 0 y x' sub 0, en el caso de que sea 0, dependiendo del x sub 0 mejor, del t sub 0. Es decir, si le dan x en t sub 0, le darían un x sub 0, es decir, el punto t sub 0, x sub 0. Reemplazan en esta ecuación y encuentra C sub 1 y C sub 2 de esta ecuación. Si usted lo hace arriba en la homogénea, va a tener otros valores. Esto es todo el método de... ya nos hemos pasado. Mil disculpas. Ya nos hemos pasado de la hora. Sí, entonces vamos a quedar ahí en la próxima clase. Continuamos, ¿no? Muchas gracias, disculpas, mil disculpas. Y entonces terminamos ahí. Hasta luego, ¿no? Que pasen bien. Hasta luego y que pase bien. Ya, gracias, hasta que pasen bien. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, compañero. Luego, Inge, gracias.